internacional. Recibimos a parte de nuestro equipo, él a veces nos abandona, pero porque tiene que estar trabajando. Pero es nuestro, Juan Segovia es nuestro experto en política internacional de la Z101 del Gobierno de la Tarde. Ya ustedes han podido escuchar y aprender muchísimo con él en otras ocasiones. Y hoy les recibimos y nos vamos directamente, Juan, con Argentina. Porque muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, como querido. Siempre, feliz de estar contigo y con todos vosotros. Juan, ahora mismo en Argentina andan las cosas bien calientes. Hay que decir, poner en contexto a nuestra gente que nos escucha y que nos ve, que Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa se están disputando la presidencia en Argentina, en estas elecciones 2023. Pero el señor Milei es quien ha acaparado toda la atención por su forma de hablar, por su forma de pensar y sobre todo, mi querido Juan, porque él ha dicho en varias ocasiones que hay que cerrar el Ministerio de la Mujer. Y pues esto ha causado un revuelo con las feministas, que en este momento, ahora mismo en Argentina, hay una situación bastante complicada en esa área. La verdad es que Argentina es probablemente el país del mundo en el que mayor es la diferencia entre lo que puede ser y lo que es, ¿verdad? Entre la expectativa, ¿no?, de un país que lo tiene todo, sí, ¿no?, para triunfar internacionalmente y esta cosa machacona de que no acaban nunca de salir de una permanente crisis económica, social, política, ¿no? Milei, bueno, creo que representa lo que ha representado Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, ¿no? Políticos protesta, políticos antisistema, políticos que probablemente consiguen un espacio, que en algunos casos ha llevado a la presidencia, precisamente en rechazo a un establishment político, ¿no?, que no ha acabado de resolver problemas, ¿no? Argentina lleva muchos años de una crisis muy seria, con una casta política que desde luego cada vez está más desprestigiada, sí, y aparece en mitad de esa situación alguien que resulta excéntrico, que resulta controvertido y al que la mayoría de quienes votan dicen que le votan precisamente porque es quien más daño hace a los que llevan años sin resolver problemas, ¿no? A mí me parece que esos son siempre experimentos peligrosos y desde luego Milei me genera mucha preocupación y cuando le oigo declaraciones de todo tipo, porque ha llegado a decir que está de acuerdo con la venta de órganos, con que si alguien no tiene dinero, extremista el amigo. Si alguien no tiene dinero y quiere vender un riñón, pues él está de acuerdo con que pueda hacerlo. Sí. La libertad. Con vender a un hijo en caso de que también haga falta para subsistir. Con ¿no? ese tipo de cosas ha saltado. Efectivamente, el otro día tuvo una andanada contra el Papa al que insultó, llamó de todo, comunista, terrible, en fin. Bueno, todas estas cosas que le convierten en alguien probablemente más típico de un reality show, ¿no?, que de lo que conocemos en política, es lo que le está llevando a triunfar y a ser hoy el primero en las encuestas. Sí. Y efectivamente, como dices, Iluminada, entre otras declaraciones, la más reciente pues ha sido un ataque frontal contra las mujeres, el feminismo, el Ministerio de la Mujer, que a mí me parece también preocupante, porque desde luego, aunque en algunos casos podamos ver comportamientos en el movimiento feminista que puedan resultar chocantes, yo nunca olvido que existe un problema real de discriminación de las mujeres en el mundo, que las mujeres lo tenéis más difícil que los hombres por el hecho de ser mujeres, y que esa desigualdad es una desigualdad contra la que hay que luchar, una desigualdad que hay que combatir y que hay que resolver. Y a mí me parece que lo que sea utilizar el movimiento feminista y de liberación de las mujeres en lo que tienen que ser liberadas, ¿no?, en tanta desigualdad, todo lo que sea luchar contra eso y exhibirlas para intentar ganar votos, me parece preocupante. Ciertamente, cuando vemos a un Milei, nosotros que hacemos noticia, que damos noticia, que vivimos la noticia el día a día, no podemos dejar de comparar sus declaraciones fuertes, extremistas y preocupantes, es la palabra, con Donald Trump. Y le da uno miedo, Juan, de que pueda llegar a gobernar en Argentina este señor. Desde luego, un país tan importante y además con una diferencia con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia muy consolidada, ¿no? Sí. De muchos siglos ya, ¿no? Es una democracia, bueno, la democracia más antigua del mundo. Es una democracia que se precia de tener grandes contrapesos, ¿no? Un presidente en Estados Unidos no tiene el poder absoluto, ¿no? Tiene el contrapeso de la justicia, del Congreso,
Congreso, del Senado, en fin, hay grandes limitaciones para que pueda hacer grandes locuras. Pero en Argentina la situación no es esa. Es distinta. En Argentina la situación es distinta, los contrapesos son menores y por tanto la aparición de un personaje como Milei que pueda llegar a gobernar se hace aún más preocupante precisamente por la ausencia de límites a la hora de poder desarrollar algunas acciones, bueno, tan preocupantes como las que comentamos, ¿no? Definitivamente. ¿Tienes alguna pregunta de Argentina, sí, claro. Fausto, antes de pasar? Pues tenemos aquí un recuento de países. Hay que aprovechar a Juan. Juan, tú sabes, yo tuve la oportunidad de vivir 4 años en Argentina. Sí. Realmente me llama poderosamente la atención porque Milei en La Paso, de los 3 candidatos, era el que menos estructura tenía. Sí. Inclusive no marcaba tan bien a nivel de las encuestas. Sin embargo, obtuvo el mejor de los resultados. Entonces eso me lleva a una pregunta. La popularidad de Milei y el apoyo recibido en esas elecciones internas que se hacen en Argentina, pues una demostración ya del hartazgo de los argentinos en la democracia. Sin duda. Bueno, no sé si en la democracia, pero desde luego sí en la política tradicional, ¿no? Y es un fenómeno, por cierto, que estamos viviendo en todo Occidente, que se está viviendo aquí en Latinoamérica, que se está viviendo en Europa, que se vive en Estados Unidos. Probablemente República Dominicana es un oasis de estabilidad, de moderación, ¿no? De convivencia en mitad de un mundo cada vez más polarizado y en el que cada vez hay menos posibilidad de entendimiento entre las distintas partes, ¿no? Uno ve Estados Unidos y dice, Dios mío, es un país roto por la mitad, con una mitad de la población acérrima de alguien como Donald Trump, que tiene un pie en la cárcel pero no importa, y la otra mitad rotundamente contraria a Donald Trump y sin ninguna capacidad de entendimiento. Pero es que en España estamos en una situación parecida, ahora comentaremos, con 2 bloques absolutamente irreconciliables, ¿no? Y lo hemos visto en Colombia, y lo hemos visto en Perú, y lo estamos viendo en Ecuador. Ecuador, una situación. Y lo vemos en Argentina. Sí. Desde luego creo que hay mucho de lo que dices, Fausto, de un hartazgo enorme con la política tradicional y por tanto un volcarse con quien más la desafía, con quien más la cuestiona y con quien más, digamos, la desprecia, ¿no? En este caso, con Milei. Creo que es un voto protesta y a la contra, más que a favor de planteamientos con los que yo creo que es difícil estar de acuerdo en muchos casos. Un voto en protesta que podría ir en contra más adelante y en detrimento de los ciudadanos argentinos. Sí, efectivamente. Creo que este tipo de experimentos son peligrosos. Muy peligrosos. Y entendiendo la decepción que puede suponer vivir en países que no acaban de despegar, teniéndolo todo para poder hacerlo, ¿no? Y la protesta que puede acabar habiendo contra gobiernos que no han sido lo eficaces que deberían haberlo sido, me parece que la opción de echarlo todo por tierra votando en esta especie de cosa de que cuanto peor mejor, ¿no? Cuanto más loco sea lo que se dice, mejor para atacar a lo que ha habido hasta ahora, creo que eso es peligroso. Y lo paradójico a todo esto, Juan, es que quienes más votaron a Milei, pudiese pensarse que la clase media porteña, no, fue la gente más empobrecida. Eso ha ocurrido, mira, eso ha ocurrido, por ejemplo, en Francia, con la extrema derecha de Le Pen, ¿no? Que dice, bueno, ¿quién ha votado a la extrema derecha en Francia? Cualquiera podría pensar como tú, ¿no? Sectores muy conservadores, sectores muy religiosos, no. A la extrema derecha en grandísima medida le están votando sectores muy empobrecidos. Sí. Por tanto, es verdad que también son muchas veces quienes más sufren, por supuesto, la ineficacia de gobiernos que no resuelven problemas, ¿no? Pero insisto, me parece que son siempre opciones muy peligrosas. Así es, Juan, y hay que decir, poner otra vez en contexto a nuestros amigos oyentes y a nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Claro, Canal 110 y Altiz 90, de que el domingo 23 de julio exactamente de este año se celebraron las elecciones en España. Si no me equivoco, fueron las 16ª elecciones democráticas, generales democráticas en España. Y pues tuvimos a Juan por aquí explicando un poquito acerca, por supuesto, de la modalidad, del formato. Juan, vamos a actualizar a nuestra gente. Sí, porque ¿Cómo andan las cosas por España? Exacto, estuvimos el 25 de julio aquí contando un poco la situación, explicando que en España, a diferencia, por ejemplo, de Dominicana, no elegimos directamente a un presidente, sino que elegimos a diputados, que luego se tienen que poner de acuerdo para elegir todos ellos, pueden ser de un partido o de varios, a un presidente de gobierno, y decíamos, bueno, que había unos procedimientos, unos plazos, bueno, pues ahora estamos en eso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? El rey llamó a consultas a los distintos partidos políticos. De las consultas que hizo, sacó la conclusión de que, aunque ninguno tenía una mayoría, el que más podía acercarse, porque era quien había obtenido el mayor número de votos, era Alberto Núñez Feijóo, del partido, digamos, de centro-derecha. Respondiendo a esa llamada, a ese señalamiento del rey, Alberto Núñez Feijóo se ha presentado a un debate de investidura
en España hace 2 días y, tal como era previsible, no ha conseguido sumar el número de diputados necesario. Hay 2 votaciones, la primera se produjo ayer, la segunda se producirá mañana. Ayer no tuvo los votos suficientes, mañana previsiblemente tampoco los tendrá. ¿Qué ocurrirá? Que una vez fracasada esa posibilidad, el rey tendrá que volver a hacer una ronda de consultas con todos los partidos y, adelantándonos a los acontecimientos, podemos prever que señalará al actual presidente como nuevo posible candidato a la presidencia, Pedro Sánchez. Y la situación está iluminada cada vez más difícil, porque los posibles aliados de Pedro Sánchez, los partidos minoritarios necesarios para que Pedro sume la mitad más 1 de los escaños en España, están poniendo cada vez más condiciones para apoyarle. Condiciones que se están haciendo muy complicadas. Hoy hemos visto, por ejemplo, que 2 partidos catalanes, de minorías catalanas, necesarios para que Pedro pueda sacar su investidura y volver a ser presidente, están exigiendo la convocatoria de un referéndum de independencia para Cataluña. Claro, eso es algo realmente complicado y que pone en serio riesgo el Estado constitucional. Están pidiendo una ley de amnistía. Ave María. Exactamente, para que los que habían convocado el referéndum de independencia y por razón de haberlo convocado ilegalmente están en prisión, sean todos ellos perdonados y todos ellos puestos en libertad. En fin, son unas condiciones muy draconianas que por primera vez lo que están poniendo, como dice Fausto, en peligro es la Constitución, totalmente, el Estado democrático en el que vivimos. La misma España. Y a la misma, efectivamente, y por tanto a la misma España. Pero esto conecta con lo que hablábamos hace un momento. Es que vivimos en estos tiempos tan complicados en los que las 2 grandes fuerzas políticas de España, que suman al 80% del electorado, son incapaces de ponerse de acuerdo para nada y por tanto quedan en manos de minorías muy radicalizadas para completar los votos que necesita una u otra para gobernar, ¿no? Hay algunas voces, sobre todo de los socialistas más antiguos, de Felipe González, que fue presidente hace ya muchos años, de muchos de los que le acompañaron en sus gobiernos, que están poniendo el grito en el cielo, ¿no? Con esto de las cesiones que el gobierno se podría haber obligado a hacer para contar con los apoyos de los independentistas. Pero la situación es muy complicada en España. Y parece que para tener una respuesta vamos a esperar también un buen tiempo. Mañana no va a haber. Mañana no va a haber decisiones. Va a haber sesión, no va a salir elegido Feijóo porque los números no le dan. Por tanto, aunque él se va a presentar, no. ¿Cuál es la diferencia entre Feijóo y Sánchez? Feijóo representa al partido, digamos, conservador de centro derecha en España. No en voto, en escaños. En escaños, claro, ya han pasado semanas y a uno se le van olvidando. Feijóo ha tenido 135 escaños, me parece, sí. Pedro Sánchez 121, creo recordar. Ahora me bailan las cifras. El problema la diferencia ha sido pequeña. El problema es que Feijóo solo puede sumar una mayoría con Vox, con la extrema derecha. Mientras que Pedro Sánchez puede articular una mayoría con todos los demás partidos. Partidos nacionalistas, catalanes, vascos, gallegos, canarios, y además con Podemos, un partido, bueno, de izquierda, una parte de izquierda comunista, otra de izquierda. En fin, pero todo eso que hace que el único candidato posible a obtener el número de escaños necesarios para gobernar sea Pedro, pero esa mayoría es muy complicada. Muy complicada. Y algunos de quienes forman esa mayoría están poniendo unas condiciones que la están convirtiendo en muy difícil, porque España necesita un gobierno, pero claro, la formación de ese gobierno no puede depender de volar por los aires nuestro sistema constitucional, político y democrático, ¿no? Esa es la encrucijada. Esa inestabilidad no aporta nada al sistema democrático. Cada vez hay más voces diciendo, oiga, es que con esto solo se puede acabar si los 2 grandes partidos se ponen de acuerdo precisamente. Pero ¿qué tantas posibilidades puede haber de que los 2 partidos grandes se pongan de acuerdo? Hoy ninguna. Hoy ninguna. No hay más que ver lo que ha sido la campaña electoral en la que le decían, señor Feijóo, ¿usted quiere ser presidente? Sí, ¿para qué? Para acabar con todo lo que ha hecho Pedro Sánchez, para derogar el sanchismo. Claro, pues qué posibilidad puede haber, ¿no? Pero al final del día yo pienso que la izquierda española, vinculada en esos partidos pequeños, nacionalistas, tienen más que ganar con Sánchez que permitiendo que llegue el Partido Popular al gobierno. Digo, pensando en función de las agendas progresistas. Sí, claro, es verdad. Yo quiero pensar que probablemente aún no validándole lo que están pidiendo. Claro. Yo quiero pensar que en una negociación como la que puede ya ha comenzado, pero bueno, se va a intensificar una vez que el rey señale a Pedro Sánchez como candidato,
estos partidos nacionalistas están intentando arrancar la negociación con un programa de máximos, ¿no? Parece que eso es habitual, ¿no? Pides lo máximo para luego ir cediendo. Bueno, yo espero que este programa de máximos que están planteando, la independencia, el referéndum, la amnistía, bueno, como tú dices, pueda ir bajando un poco a medida que haya una negociación en la que ellos, como dices y como comparto, saben que la opción que mejor les viene, desde luego, es un gobierno progresista. En ningún caso un gobierno de derechas, que además no suma, y tampoco una repetición electoral, que es la única alternativa a la investidura hoy de Pedro Sánchez cuando el rey le nombre. No, candidato. Totalmente. Vamos a dar seguimiento bien cercano con nuestro querido Juan Segovia con el tema de España. Pero vamos a terminar, no podemos dejar, Juan Fausto, a Ecuador, fuera de este importante conversatorio con nuestro experto en política internacional. Señores, recuerden que Ecuador estuvo envuelto en una de las elecciones más sangrientas, un candidato presidencial muerto, un alcalde muerto, Villavicencio, ¿verdad? Y bastante sangre, bastante tiros, bastante desorden. Esas elecciones de Ecuador daban miedo. La madre de Villavicencio con un casco, con un chaleco antibalas, el cerco, o sea, algo bastante, un escenario bastante dantesco. Y pues la segunda vuelta, está la vuelta, literalmente la vuelta de la esquina, y precisamente el 1 de octubre tienen un debate, estos dos candidatos exactamente, la señora Luisa González y Daniel Noboa. Así es. Se están enfrentando para ser el presidente de Ecuador en medio de la situación más que política, yo creo que de seguridad que tiene ahora mismo Ecuador. Sí, muy jóvenes los dos, Noboa sobre todo, con 35 años. Bastante joven. La candidata correísta de 45. Noboa, hijo de un expresidente ecuatoriano y más representante, digamos, de la opción conservadora. Sí. La candidata correísta, digamos, de la parte izquierdista, aunque con un programa basado fundamentalmente en la seguridad y en la mano dura, digamos, contra el crimen, ¿no? Es verdad que Ecuador está viviendo una situación dificilísima, como dices, con asesinatos de políticos, pero no solo de políticos. Hay decenas de asesinatos diarios. Hay inseguridad general. Hay una inseguridad terrible. El presidente Lasso, además, creo que intentó combatirla de la peor manera posible, que es permitiendo digamos, facilitar el armar a la población, ¿no? Me parece que eso nunca da buen resultado. Creo que cuantas más armas hay en la calle, siempre es peor. Sí. Y en los países donde más armas circulan entre la población civil, más violencia, más asesinatos y más muerte hay. Así es. Y cuando uno coge los países más seguros, ve que hay pocas armas, las tienen las fuerzas de seguridad y punto, ¿no? Por tanto, bueno, la situación en Ecuador es tremenda. Es verdad que los cárteles de la droga están además viviendo una batalla en territorio ecuatoriano precisamente para disputarse, ¿no?, en las rutas de la cocaína. ¿Sí? Un gobierno que además ha acabado prematuramente porque el presidente Lasso disolvió las cámaras antes de ser destituido, y una situación de mucha violencia, de mucha polarización y de una enorme falta de convivencia, ¿no?, en el país, ¿no? Y desde luego, bueno, había ganado la primera vuelta la candidata de la izquierda, pero las encuestas están señalando ahora que para la segunda vuelta sería favorito con una diferencia de hasta 10 puntos Noboa. Juan, pero ¿quién le conviene más desde la realidad del país? Lo que está viviendo Ecuador ahora en este momento. ¿Quién representa mejor la solución o el camino a la solución de las problemáticas generales de Ecuador? Lo de Ecuador nosotros lo decimos aquí, pero hay que verlo. Hay que verlo y hay que estar pendiente para saber lo que está sucediendo allí. Bueno, oye, yo no soy imparcial y yo no creo. ¿Quién le conviene más? Quien diga la mayoría, que eso es la democracia, ¿no? La democracia es que gobierne quien tenga más votos, porque ese será el que los ciudadanos convengan que más les conviene. Con respeto, por cierto, siempre al que pierde. La democracia es que quien gana no lo gana todo y quien pierde no lo pierde todo. No. Pero serán los ecuatorianos los que decidan quién les conviene más. Mi opinión, la de alguien que no es imparcial. Yo siempre prefiero un gobierno de la izquierda, un gobierno progresista, que un gobierno conservador, pero es la opinión de alguien que tiene una ideología y una manera de ver el mundo que es la mía, ¿no? Yo prefiero, por supuesto, a la candidata, a María Luisa, y a Daniel, ¿no? Pero bueno, eso lo tendrán que decidir los ecuatorianos. Desde luego, este gobierno saliente de Ecuador, hay consenso en torno a que ha sido un gobierno
con un muy mal desempeño y con un muy mal resultado. Nefasto. Yo me atrevo a decir, yo también no soy imparcial, siempre expreso lo que pienso, con respeto, ¿verdad? Mucho respeto, pero que ha sido un gobierno nefasto. Sí. Le ha entregado a un pueblo de gente buena, trabajadora, como lo es Ecuador. Que además había vivido, que además había vivido unos años de un crecimiento económico enorme, de un progreso grande. El presidente Correa, que ha sido un hombre controvertido, ¿no? Con luces y con sombras como todo el mundo, pero desde luego puede exhibir algunos datos de crecimiento económico y de desarrollo incontestables. Tuvo sus luces, Juan. Sí, tuvo sus luces, y eso no se puede discutir. Sin duda. Y Ecuador estaba mejor en ese momento. Y podemos aquí presentar argumentos de peso para demostrar lo que estamos diciendo. No es que el señor es un santo ni es nada de lo que, ¿verdad? Porque yo sé que mucha gente, esto se escucha en el mundo entero y te van a decir, pero como está Ecuador hoy, la verdad es que este gobierno ha sido nefasto, no ha sido favorable ni para la economía ni para la seguridad de Ecuador. Y es una lástima. Para muestra están las propias elecciones. Se llevaron a cabo en medio de sangre. Pero además en una situación de crisis económica, de crisis social, en fin, es un país que está atravesando. Porque si usted me dice, bueno, tenemos cierta inseguridad en la parte política, narcopolítica o como usted lo quiera llamar, pero la economía ha ido fluyendo, pero que tampoco la economía en Ecuador ha visto un avance, una recuperación o un incremento, una seguridad o una estabilidad. No hay forma de uno poder describir algo positivo, relativamente positivo, de este gobierno. Pero vamos a ver qué pasa con Ecuador y ojalá que sepan elegir, no solo Ecuador, Argentina, Ecuador y otros países que hoy tienen la oportunidad quizás de tener como presidente a una persona que pueda trabajar esos problemas fundamentales que han estado ahí por años y años. Ojalá que en Argentina no les pese más adelante al tomar una decisión y que en Ecuador se pueda llevar la segunda vuelta sin tanta sangre. Este mes de octubre sabremos qué pasa en ambos países. Ahorita, en unos días ya estamos aquí precisamente con Juan Segovia, nuestro querido experto en política internacional del gobierno de la tarde. No lo prestamos a otros programas. Es exclusivo de la Z101. Francis Villalona me dice que sí, que él también está de acuerdo de que Juan Yo también estoy de acuerdo, Iluminada. Juan, gracias por acompañarnos. Qué rico es poder aprender, qué rico es poder soy yo quien aprende de cosas. Vosotros. Y qué bueno que la gente valora mucho este espacio que hacemos con Juan Segovia aquí en el Gobierno de la Tarde de la Z101. Francis Villalona nos llama